Nada más entrar al paddock tras el Gran Premio de Miami, el nombre de Oliver Oaks resonó con más fuerza que el rugido de los motores. El team principal de Alpine había presentado su dimisión. Oficialmente, Alpine habló de motivos personales, pero la verdad se filtró al instante. Su hermano, William Oaks, fue arrestado en Silverstone Park el 1 de mayo, acusado de transferir activos ilícitos y detenido el 2 de mayo por la Policía Metropolitana. La bomba estalló mientras William, de 31 años y director de ITECH Grand Prix, la estructura de categorías menores fundada por Oliver en 2015, esperaba en la corte de Northampton por una fianza que no llegó. Esa madrugada, el mundo de la F1 se despertó con la noticia de la detención que hoy se convierte en el punto de quiebre para la marcha de uno de los mandos de equipo mejor valorados en la pasada temporada. Los fanáticos de Franco Colapinto se entristecieron. No, se entusiasmaron al saber que ahora sí Colapinto tendría su oportunidad de titularidad y se iría quien era el protector de Jack Doohan. Pero si creías que todo quedaría ahí, estabas muy equivocado. En Enstone, los pasillos murmuraban sobre correos internos enviados por Oliver a Briatore advirtiendo que la situación familiar podía derivar en un daño reputacional irreparable. Según fuentes cercanas a The Telegraph, fue justo después de ver las imágenes del registro policial con grandes cantidades de efectivo cuando Oaks decidió cancelar su rueda de prensa en Miami y regresar urgentemente a Inglaterra. Mientras Oliver volaba hacia Dubái para un encuentro de patrocinadores, la sombra de su hermano, acusado de transferring criminal property, se expandía sobre cada comunicado oficial de Alpine, obligando al equipo a preparar un plan de contingencia express. Como si fuera un déjà vu del Crashgate, Flavio Briatore reapareció de inmediato asumiendo las tareas de director interino, recuperando el poder que ejerció en los días dorados de Benetton y Renault. Briatore, quien también ejercía como asesor ejecutivo, no tardó en negar cualquier desacuerdo interno con Oaks y describió la renuncia como una decisión personal que no afectaría la hoja de ruta de Alpine en 2025. Sin embargo, su mirada tensa y su silencio ante las cámaras ya alimentaban titulares de conspiración. ¿Renunció Oaks por lealtad a su familia o para proteger a Alpine de un escándalo que podía arrastrarlo al abismo? Para colmo, los analistas de Motorsport.com destacaron que la dimisión de Oaks llega en un momento crítico. Alpine ocupa el 9º lugar en el Mundial de Constructores, con apenas un punto sumado por Jack Doohan antes de su reemplazo por Franco Colapinto. Si bien el equipo logró el 6º puesto en 2024 bajo su dirección, la inestabilidad mostrada en los últimos meses con salidas de Pat Free, Alan Permane y Otmar Szafnauer encontraba en Oaks el último bastión de liderazgo joven y estratégico. Su marcha deja un vacío de planificación de cara a la evolución de la 525 y a la preparación de la revolución de motores de 2026, ahora en manos de un Briatore cuya única obsesión parece ser recuperar protagonismo mediático. Así pues, las filtraciones apuntan a que Alpine activó un protocolo de crisis apenas se conoció la detención de William, reuniones de urgencia con patrocinadores, refuerzo de relaciones públicas y un escrutinio exhaustivo de contratos y cláusulas de confidencialidad interna. Según Reuters, el equipo emitió un comunicado asegurando que la familia Oaks no tiene vínculo directo con la gestión diaria de Alpine, pero el daño ya estaba hecho. Aquellos que han trabajado junto a Oliver cuentan que, durante semanas, el directivo mostró una tensión creciente, consultas legales y visitas frecuentes al despacho de Briatore para discutir escenarios de impacto reputacional. Ni mencionar que la prensa británica avivó la polémica cuestionando si la salida de Oaks podría anticipar una venta parcial de Alpine o un viraje en el plan de construcción de 2026. ITECH Grand Prix, la joya de la corona formativa creada por los Oaks, también quedó bajo la lupa. La Fiscalía del Reino Unido investiga si William desvió fondos provenientes de patrocinadores de la familia, creando un puente ilícito entre categorías juveniles y la F1. Esa teoría vierte sombras sobre la solidez financiera de Alpine, cuyo presupuesto para el próximo año podría verse asfixiado si se comprueba alguna conexión económica indebida. Además, pilotos y personal de Alpine se encuentran descolocados. Jack Doohan, desplazado por Colapinto, expresó públicamente su preocupación por la inestabilidad gerencial y admitió que la renuncia súbita de Oaks añade más presión a un proyecto ya complejo. Mientras tanto, Franco Colapinto, que ya gozaba del respaldo de Briatore, ve cómo el tablero de mando se vacía ante sus ojos, generando dudas sobre quién responderá a sus decisiones técnicas y estratégicas de aquí en adelante. Fuentes internas revelan que Colapinto, lejos de mostrarse intimidado, ha solicitado reuniones diarias con el departamento de rendimiento para acelerar su adaptación a la 525. Por si fuera poco, el efecto mediático generó un cruce de entrevistas en Sky Sports F1 y ESPN, donde jefes de equipo como Pat Symonds cuestionaron la falta de unidad en Alpine y lamentaron que una crisis familiar arrastre al equipo a una marcha atrás en su evolución. Tales críticas golpean directamente a la imagen de Briatore, obligado a mantener el timón sin perder un ápice de control mientras enfrenta la responsabilidad de redirigir un proyecto que él mismo había comenzado a reestructurar en 2024.
El riesgo de una fractura interna es más palpable que nunca. En síntesis, la dimisión de Oliver Oaks tras el arresto de su hermano no es un simple cambio de caras, sino el epicentro de un terremoto que podría sacudir la estabilidad financiera, deportiva y reputacional de Alpine. ¿Se trata de una renuncia noble para proteger la marca o de la confesión tácita de un equipo al borde del precipicio? El tiempo dirá si la sucesión de Briatore estabiliza la nave o si, por el contrario, este movimiento precipita una crisis sin precedentes en Enstone. Suscríbete ahora mismo a Rueda Explosiva si has llegado hasta aquí, y si eres de los que apoyan a la bestia argentina y quieres opinar con total libertad si piensas que Oliver Oaks no le daba la titularidad a Colapinto por su preferencia a Doan y más que preferencia por sus millones que la familia Doan inyectaba. ¿Crees que la renuncia de Oaks es un acto de lealtad familiar o hay algo detrás que él mismo está ocultando? ¿Piensas que Briatore logrará capear este vendaval o que Alpine se desmoronará sin un líder joven? ¿Estás preparado para ver cómo evoluciona esta trama en la F1, donde un simple escándalo familiar puede cambiarlo todo? Responde con tus teorías y únete al debate más candente de la temporada. Tu voz puede marcar la diferencia en este incendio en los garajes de Alpine. Y justo cuando pensabas haberlo visto todo, surgen voces que avivan la hoguera de la polémica. Fuentes de Motorsport.com aseguran que Oliver Oaks habría estado recibiendo transferencias periódicas del propio Mick Doan, padre de Jack, con la condición implícita de mantener a su hijo como piloto titular en Alpine y bloquear el avance meteórico de Franco Colapinto. Según este relato, esas inyecciones de dinero no aparecían en los balances oficiales de la escudería, sino que se movían por canales privados, bajo la promesa de Mick de asegurar la carrera de su hijo. En este contexto, la decisión de Oaks de cancelar su rueda de prensa en Miami y regresar precipitadamente a Inglaterra adquiere un matiz aún más turbador. No era solo culpa de la detención de su hermano, sino del miedo a que se descubriera su complicidad en esta transacción. Como si fuese un guión de thriller, la renuncia de Oaks se interpreta ahora como un intento desesperado de apagar focos antes de que la investigación fiscal británica tirara del hilo de las cuentas secretas. Imagina el despacho de Briatore en Enstone, repleto de carpetas confidenciales y extractos bancarios sospechosos, los mismos que habrían evidenciado pagos directos a Oaks por parte de Mick Doan, diseñados para blindar a Jack en el asiento de Alpine. El problema es que, mientras Oaks se marchaba diciendo adiós a su familia F1, dejaba al desnudo una red de favores cruzados que amenaza con salpicar a patrocinadores, ejecutivos y, por supuesto, a la propia marca Alpine. Y no se trata solo de rumores de pasillo. Insiders que trabajaron junto a Oaks describen recepciones privadas en la sede de ITech Grand Prix, donde Mick Doan aparecía con maletines y papeles sin registrar, negociando con Oliver la continuidad de Jack en lugar de Colapinto. Estos encuentros, según relatan, coincidían con fechas clave de decisiones de alineación de pilotos, generando sospechas de que cada transferencia alimentaba el argumento de Oaks para defender a Jack ante los ingenieros de Alpine. De esta forma, un episodio familiar se convierte en la excusa perfecta para encubrir una guerra de papeles que no figuraban en los contratos oficiales. Sin embargo, la figura de Briatore no queda al margen. Flavio, siempre sediento de rendimientos y de contratos jugosos, habría intentado silenciar la operación, temeroso de que la exposición mediática de este escándalo detuviera las inversiones de los sponsors argentinos que él mismo había atraído con el fichaje de Colapinto. Según algunos analistas, el choque entre Oaks y Briatore habría escalado hasta el punto de convertirse en una lucha de poder encubierta, uno defendiendo su comodato con Doan y el otro empujando a Colapinto con el aval de contratos publicitarios multimillonarios. Además, las repercusiones fiscales trascienden a Alpine y golpean directamente a ITech Grand Prix, la escudería de formación controlada por William Oaks. Investigaciones preliminares de la Policía Metropolitana apuntan a flujos de capital sospechosos entre cuentas de ITech y la familia Doan, un entramado que, en caso de confirmarse, podría derivar en acusaciones de lavado de dinero y sanciones deportivas contra Alpine por violar códigos de ética financiera de la FIA. De este modo, un escándalo familiar arrastra el prestigio de dos equipos, amenazando con manchar el nombre de Oaks y de Alpine ante un panorama jurídico y mediático de máxima tensión. Mientras tanto, los ingenieros de Alpine contemplan la situación con incredulidad. Algunos admiten en voz baja que jamás vieron tal coexistencia de transacciones extraoficiales y decisiones deportivas, y que Oaks se había convertido en un filtro entre los billetes de Mick Doan y las actas de rendimiento de los pilotos. Esta dinámica no solo rompió la cadena de confianza interna, sino que forzó a Briatore a supervisar personalmente cada paso de los departamentos financiero y deportivo, asumiendo un rol ejecutivo que no deseaba retomar. Aún así, Jack Doan, afectado por la polémica, emitió un comunicado conciliador, reconoció el apoyo incondicional de su padre y la integridad de Oaks como líder de equipo, mientras Ann Verne, la madre de Jack, encabezaba una campaña en redes para proteger la privacidad de la familia.
Esta maniobra de contención busca desviar la atención hacia un relato de unidad familiar, pero no logra ocultar que, tras bambalinas, la relación entre Doan y Alpine pende de un hilo de especulaciones financieras. Para colmo, la prensa británica especula con que, de confirmarse estas supuestas transferencias, Oaks podría enfrentarse a cargos por conspiración para defraudar y a la revocación de su licencia de representante de equipo. Mientras Alpine se arriesga a perder licencias de patrocinio y a recibir investigaciones de la FIA por incumplimiento de normas de transparencia económica. La F1, siempre tan atenta a la imagen, podría imponer sanciones ejemplares para evitar que un escándalo de este calibre se repita, lo que situaría a Alpine en el centro de un huracán regulatorio sin precedentes. En síntesis, lo que empezó como la detención de un hermano y la renuncia de un team principal devino en un culebrón financiero donde se mezclan favores familiares, contratos en la sombra y un choque de intereses entre Oaks y Briatore. Alpine, pringada en esta trama, se ve obligada a limpiar su imagen mientras retuerce las cláusulas de confidencialidad para evitar filtraciones de correos comprometidos y extractos bancarios que demuestren el pago de Mick Doan a Oaks para mantener a su hijo en el coche. Muchos puristas de la F1 se expresan en las redes sociales que Oliver Oaks, más que una simple renuncia, está huyendo para no salir manchado tras este escándalo que hace ruido en todas las escuderías. Y ahora, con Briatore ejerciendo como patrón supremo de Alpine, Franco Colapinto afronta el desafío más esperado de su joven vida, su debut oficial en Imola, convertido ya no en el pupilo de nadie, sino en una leyenda en ciernes. El italiano, famoso por su olfato para las apuestas rupturistas, ha dejado claro que esta noche no habrá medias tintas. O Colapinto emerge como el campeón que todos reclaman o su nombre quedará marcado por la impaciencia de una directiva hambrienta de resultados. El hecho de que Briatore sacrificara a Oliver Oaks, su última barrera de sensatez, para poner al volante a la bestia argentina, confirma que el pulso de Alpine late al ritmo de su osadía. Como una escena de campeones, tras aquella fulgurante sesión en Zandvoort donde eclipsó a Gasly y dejó boquiabierto al propio Briatore, empiezan a escucharse susurros en el paddock que ni el veterano Alain Prost había visto algo igual en sus 250 grandes premios. Puristas de la F1, esos guardianes de la elegancia sobre asfalto, ya se atreven a proclamar a Colapinto como el heredero natural de Ayrton Senna, no por mercadotecnia, sino por su audaz manera de morder cada ápice de pista, tal como el brasileño lo hacía en 1984 con el Toleman. Mientras tanto, en las redes sociales argentinas y europeas, los clips de su frenada en Tarzanbocht y su slide infernal en la variante alta se comparten con el mismo fervor que los vídeos de los 8000 conquistos por montañeros del Himalaya. Sus seguidores hablan de una fuerza telúrica que conecta su pie derecho con el asfalto y de un aplomo inédito para un novato. Estos términos, propios de un guerrero más que de un piloto, alimentan la narrativa de un hombre destinado a cambiar la historia de Alpine y la F1. Sin embargo, la gloria temprana tiene su contrapartida, la presión de las expectativas. Cada milímetro de neumático se convertirá en un área de debate intenso, cada trompo o cada mínima pérdida de rendimiento se retransmitirá como la caída de un semidios. Briatore, que conoció la euforia de Ascari y las controversias de Schumacher, sabe que pulir la imagen Colapinto será tan crítico como afinar su V6 Turbo. Por eso ha ordenado un cronograma de sesiones VIP con patrocinadores, diseñando un paquete mediático capaz de eclipsar cualquier tropiezo inicial. Aún así, este debut en Imola no solo será su primera carrera oficial, sino su examen ante la élite. El circuito, con sus variantes veloces y frenadas de infarto, exigirá una versión perfeccionada de aquel piloto que destrozó Cronos en Zandvoort. Será su momento de mostrar que no es solo un pibe, ni solo un argentino, sino un auténtico campeón que lleva en la vista la bandera de su país y en el corazón la ambición de un legado centenario. Asimismo, el eco de su llegada llega al box de McLaren, donde Oscar Piastri y Lando Norris ya calibran los cronos en busca de cualquier vestigio de su estilo en los datos de vuelta a vuelta. Si alguien creía que un cambio de piloto era solo un gesto deportivo, descubrirá que un talento así puede sacudir el tablero del Mundial de Constructores. Un adelantamiento de Colapinto al mismísimo Piastri sería portada global y prueba irrefutable de su estatura. Por si fuera poco, los veteranos del paddock recuerdan que pocos rookies han generado tanta expectación desde el mismísimo Hamilton en 2007. Cuando Lewis debutó en Canadá, cambió el debate de la categoría. Ahora, si Colapinto brilla en Imola, no solo confirmará su estatus de próxima leyenda, sino que empujará a Alpine a la primera línea de la contienda, devolviendo al equipo a la lucha por podios, y con ello, renovando su moral después de la crisis Oaks Doan. De hecho, las apuestas ya pronostican Felipe Drugovich o Nico Hülkenberg como sus posibles víctimas de una maniobra dive-bomb digna de Senna, y en las carreras de soporte se hablan del efecto Colapinto como un fenómeno que atrae a más de la mitad de los espectadores. Este fanatismo preventivo revela que el tránsito de reserva a titular va más allá de un asiento. Es la coronación mediática de alguien que llevaba meses incubando explosión en simulador y test. No obstante, la pregunta final es,
¿Podrá Alpine resistir el vendaval de emociones sin colapsar? Briatore, fiel a su estilo, ha prometido un coche a medida y blindar a Colapinto con el mejor equipo técnico y de datos. Pero la F1 es implacable. Un despiste en pista seca o una mala gestión de neumáticos puede reducir a cenizas la epopeya de quien aspira a ser tan grande como Senna. El contraste entre la ambición del piloto y la fragilidad de la máquina formará el clímax de una temporada vibrante. Como era de esperarse, este debut se siente más como un ritual de coronación que como un simple cambio de alineación. No es un asiento prestado, sino la gran oportunidad de Franco Colapinto para demostrar que aquel ímpetu de Zandvoort no fue un fogonazo aislado, sino el preludio de un viaje épico. Con Briatore ejerciendo un mando absoluto y obsesionado con recuperar la gloria de antaño, Alpine ha construido a toda velocidad una 525 casi a la medida de la bestia argentina. Puliendo cada detalle desde la curva de respuesta en el acelerador hasta la rigidez del monocoque para reforzar la confianza de un piloto que ha convertido la agresividad en su más puro sello. De hecho, el ambiente en Enstone ha mutado de la inquietud a la euforia contenida. Ingenieros que apenas hace semanas debatían sobre la viabilidad de Piastri como rival interno hoy discuten sobre la estrategia de gomas para asegurarle a Colapinto una tanda limpia en Imola. Lo mismo ocurre en los corredores del paddock, donde se respira un aire de expectación incomparable, porque saben que este chico no es un pibe más, es un campeón nato, un fenómeno con la potencia de un motor turboalimentado y la ambición de un guerrero forjado en la cantera de los campeones. Así, cuando el semáforo se apague en Imola, no asistiremos a un mero debut. Viviremos la primera escena de una saga que podría dividir la historia de Alpine en antes y después de Colapinto. Será el instante en que un piloto transforme cada curva en su particular declaración de intenciones, enderezando la 525 con la precisión de un cirujano y el atrevimiento de un artista, recordando la fiereza que Ayrton Senna desplegaba en sus primeros aplausos. Si eres fan del pibe y crees que Colapinto domará el Alpine a 525 como una verdadera bestia, suscríbete a Rueda Explosiva. No te pierdas ni un segundo de esta coronación en Imola, donde un joven piloto está a punto de poner al mundo de rodillas.